Muy buenas tardes, ¿cómo están todas? Hola, Aldana, Susi, Gisela, Malvi, Judith, Teresa y Gilda, también que está por ahí, bienvenidas. Pregunta técnica, ¿pudieron hacer el examen? Sí, no, más o menos. Gilda dice que sí, Teresa también. Bien, acuérdense, cualquier cosa está el recuperatorio, ¿no? 27 y 28, ¿sí? Y si no, me avisan, porfa. No dejen que pase el tiempo si no lo pudieron realizar. Seguimos con lo que es el módulo número 2. Me voy a dejar el teléfono por acá cerca. Hoy voy a estar con el teléfono encendido porque están rindiendo los chicos el examen final de los chicos de mayo. Así que tengo que estar atentas, así que perdón. Farmacodinamia, ¿sí? Vamos a empezar con esa parte. Primero que nada, ¿qué es? ¿Sí? Porque es la rama de la farmacología que en realidad estudia cómo actúa un medicamento sobre el cuerpo humano y también las interacciones que se producen después de la administración, ¿sí? A ver, por un lado tenemos la farmacocinética, que en realidad la farmacocinética estudia qué le hace el cuerpo al medicamento. ¿Sí? Que ahí hablaríamos de lo que es absorción, distribución, metabolismo y excreción. La farmacodinamia analiza qué hace el medicamento al cuerpo, ¿sí? Lo contrario. ¿Bien? Ahora, cada persona sabemos que puede responder de manera diferente a un mismo fármaco, ¿sí? Por eso es fundamental que ustedes también conozcan la acción para prevenir los efectos adversos y también para garantizar la eficacia, ¿sí? Entonces, tenemos los principales mecanismos de acción, ¿sí? Eh, de un fármaco que sería la unión a receptores específicos. ¿Por qué? Porque hay muchos fármacos. No sé si alguna vez ustedes se preguntaron cómo sabe el fármaco, a lo mejor que a mí me duele la cabeza para que actúe en ese lugar específico. En realidad, muchos fármacos necesitan unirse a un receptor concreto para producir ese efecto, ¿sí? Por ejemplo, lo que son las anestesias locales actúan sobre, por ejemplo, lo que son los canales iónicos de las neuronas y bloquea todo lo que es la transmisión del dolor, ¿sí? Pero también tenemos la modificación de la actividad enzimática, o sea, hay algunos medicamentos que aumentan o que disminuyen la actividad de ciertas enzimas. ¿Qué hacen? Van alterando todo lo que son los procesos biológicos de nuestro organismo. Por ejemplo, la insulina inyectada en diabéticos, ¿qué hace? Regula la actividad enzimática de las células que permiten la entrada de la glucosa, ¿sí? Y también otro de los principales mecanismos de acción es la interacción. ¿La interacción con qué? Con receptores. Receptores tanto nucleares como receptores de proteínas. Porque hay algunos fármacos que activan o inhiben esos receptores dentro del núcleo de la célula, ¿sí? ¿Qué cambia? La expresión de proteínas, como son los estrógenos que se utilizan, por ejemplo, lo que son tratamientos hormonales, ¿sí? Las mujeres lo utilizamos en el síndrome menstrual, por ejemplo, ¿bien? ¿Qué hacen? Actúan a niveles celulares. ¿Para qué? Para modificar esa síntesis de proteínas, ¿sí? Ahora, la farmacodinamia permite a cada uno de nosotros anticipar efectos terapéuticos y efectos secundarios. Por eso es importante, ¿sí? Ustedes, sabiendo un poco de farmacodinamia, que vamos a ver lo básico, obviamente, le pueden explicar al paciente cliente cómo funciona el medicamento y por qué es importantísimo seguir la dosis indicada, ¿sí? Y también les va a facilitar el tema de la prevención de interacciones con medicamentos, ¿no? ¿Sí? Especialmente en esos pacientes por ahí que tienen múltiples tratamientos, ¿sí? Bien, entonces vamos a hablar, sí, del mecanismo de acción que se conoce con las siglas MA. Si ustedes ven la sigla MA, significa mecanismo de acción, que yo creo que acá se los coloqué. Sí, ahí está, MA, ¿sí? Bien, ahora,
los mecanismos de acción, que son todas las reacciones o todas las manifestaciones que un medicamento provoca en el organismo, ¿sí? Esos mecanismos varían. ¿De qué? De varios factores que determinan cuánto y cómo va a actuar un fármaco. Ahora, ¿cuáles son esos factores que influyen en el mecanismo de acción? Afinidad, selectividad, potencia, eficacia y reversibilidad. ¿Sí? Vamos a desarrollar un poquito cada uno de esos 5 factores. El primero es afinidad. ¿Sí? ¿Qué es la afinidad? El grado de atracción. ¿Sí? En este caso, entre el medicamento y el receptor. ¿Qué sucede? Cuanto mayor afinidad haya entre el medicamento y su receptor, más fácil le va a ser a ese medicamento que se una al mismo y que provoque el efecto que uno desea. ¿Sí? Bien. La selectividad es la capacidad del medicamento de actuar en una parte específica del cuerpo, sin afectar a las demás. ¿Eso cómo se logra? Mediante una unión a receptores que son específicos. ¿Sí? Por ejemplo, estoy tomando un medicamento para el corazón. ¿Bien? Buenas tardes, Ceci, bienvenida. Yo no quiero que ese medicamento para el corazón afecte mis riñones, afecte el hígado. ¿Sí? O, por ejemplo, un fármaco óseo. Yo necesito que ese fármaco óseo actúe sobre las células óseas, no sobre las demás partes de nuestro cuerpo. Entonces, eso es la selectividad, ¿sí? Que el medicamento actúe en una parte específica de nuestro cuerpo sin siquiera afectar a otra. Después tenemos la potencia, que la potencia es la cantidad de medicamento necesaria para poder lograr ese efecto determinado. ¿Sí? Que nosotros en la parte clínica la relacionamos con la dosis. ¿Sí? No sé, por ejemplo, si un analgésico X necesita, no sé, 500 miligramos para aliviar el dolor. Y otro analgésico X necesita a lo mejor 200 miligramos. ¿Sí? ¿Cuál es el más potente? El primero, el de 50 miligramos, porque vamos a necesitar menos dosis para hacer el mismo efecto. ¿Sí? Y después tenemos eficacia. ¿Qué significa la eficacia? En sí, la eficacia sería el nivel máximo de respuesta que puede provocar un fármaco en nuestro organismo. ¿Sí? Sirve en realidad para saber hasta dónde puede actuar un medicamento. ¿Sí? Por ejemplo, un antihipertensivo puede reducir la presión arterial, pero hasta un límite. ¿Sí? Porque más allá de eso, no es efectivo, aunque nosotros aumentemos la dosis. ¿Sí? Por más que tomemos más de la dosis indicada, no me va a bajar la presión. ¿Bien? Y después tenemos reversibilidad, que esto sí o sí también es tema de examen siempre, que es la capacidad del fármaco de poder separarse de ese receptor que se unió. ¿Sí? Bien, es inversamente proporcional a lo que sería la afinidad, la reversibilidad. Cuanto menor reversibilidad hay, el fármaco tiene más efecto duradero. Cuanto mayor reversibilidad hay, el efecto es mucho más corto. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos algunos analgésicos locales que tienen alta afinidad, o sea, si tiene mayor afinidad, tiene baja reversibilidad. ¿Sí? Por eso su efecto dura mucho más tiempo. ¿Bien? Entonces, yo les puedo resumir en un par de palabras cada uno, para que sea más fácil. Afinidad es que tan pegajoso es el medicamento con su receptor. ¿Sí? La selectividad es a dónde apunta el medicamento, para que haga el efecto. La potencia es cuánto medicamento se necesita para que actúe.
¿sí? La eficacia sería hasta dónde puede llegar ese efecto y la reversibilidad sería cuánto tiempo dura su efecto. ¿Bien? ¿Vamos? ¿Sigo? ¿Avanzo? Bien, perfecto. Bien. Diferencias con farmacocinética, que algo al principio dije, ¿sí? Los dos términos, tanto farmacodinámica y farmacocinética, pertenecen a la farmacología, pero tienen objetivos, vamos a decir, distintos, diferentes, ¿sí? Farmacocinética estudia qué hace, acuérdense, el cuerpo con el medicamento, ¿sí? Y va a analizar los procesos de lo que sería absorción, distribución, metabolismo y expresión, ¿sí? Que ya lo vamos a ver de qué trata cada uno, ¿sí? Entonces, en lo que es, por ejemplo, farmacocinética, ahí uno se preguntaría a ver qué le hace el cuerpo al medicamento, ¿sí? Ahora, farmacodinamia, acuérdense que estudia qué le hace el medicamento al cuerpo, ¿sí? Y analiza los mecanismos de acción, que eran los receptores, las enzimas, las proteínas. También analiza, acuérdense, en todo lo que era el efecto terapéutico y los efectos secundarios. Y los factores que afectan, acuérdense, la afinidad y la duración del fármaco, o sea, afinidad, selectividad, potencia, eficacia y reversibilidad, que recién lo vimos. ¿Sí? Pero tanto la farmacocinética como la farmacodinamia, ambas forman parte, como les dije, de la farmacología, que estudia cómo los productos químicos afectan los procesos tanto fisiológicos como bioquímicos de nuestro cuerpo, ¿sí? Las dos son fundamentales para tratamiento, para prevención y para cura de enfermedades, ¿sí? Bien, entonces, a ver, un ejemplo creo que bastante práctico podríamos decir para entender la diferencia entre farmacocinética y farmacodinamia. Un paciente que toma un analgésico oral, ¿sí? Farmacocinética, ¿qué hace? Analiza cómo se absorbe ese fármaco en el estómago, cómo ese fármaco viaja por la sangre, cómo se elimina por los riñones. La farmacodinámica, analiza cómo bloquean los receptores del dolor y cómo reduce la sensación esa de malestar, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de lo que serían las etapas del medicamento en el cuerpo y acción farmacológica, ¿sí? Porque cuando uno se administra un medicamento, sigue ese medicamento un recorrido por nuestro cuerpo, ¿bien? Que va a afectar, valga la redundancia, la efectividad y la seguridad. Ese proceso en realidad se estudia mediante las etapas LADME. ¿Qué significa? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y expresión. Que esto también es tema de examen, siempre hasta en el examen final. ¿Sí? ¿Qué sería liberación? Se refiere a la forma de administración. O sea, ya sea oral, ya sea rectal, intramuscular, intravenosa, etcétera, etcétera. Y también a la composición del medicamento. ¿Sí? Ahora, el principio activo de ese medicamento suele estar mezclado mayormente con excipientes, que eso facilita la absorción y facilita la estabilidad. Ahora, ¿qué es la absorción? ¿Qué pasa? El medicamento se libera en el organismo, ¿no? Cuando es administrado y comienza a ingresar a la circulación sanguínea, ¿sí? Hay algunas sustancias que sufren lo que se llama el metabolismo de primer paso, o sea, que pasa por el hígado, ¿sí? Que muchas veces cuando ese medicamento pasa por el hígado, puede modificar su concentración antes de llegar al resto del cuerpo.
¿sí? Por ejemplo, cuando una sustancia no tiene, no pasa por lo que es el metabolismo de primer paso, es cuando nos colocamos un inyectable o cuando nos colocamos una vía intravenosa, va directamente a la sangre, ¿sí? Luego tenemos lo que es distribución, ¿sí? El medicamento llega a todos los tejidos, como les dije recién, a través de la sangre, ¿sí? Y acá entra en juego algo en la distribución, lo que es la biodisponibilidad, que indica qué porcentaje de fármaco alcanza lo que es la circulación sistémica. Como les dije antes, por ejemplo, la vía intravenosa tiene una biodisponibilidad sumamente cercana al 100%, porque entra directamente en la sangre, ¿sí? Quizás algún fármaco que nosotros tomamos por vía oral pasa por el hígado, como les dije antes, mayormente, y tiene una biodisponibilidad, vamos a suponer, del 70-80%. Y luego tenemos lo que es metabolismo, ¿sí? Que son las transformaciones químicas que va a sufrir ese fármaco en nuestro organismo, ¿sí? Que eso también afecta la duración y afecta la eficacia. Y por último, la excreción, que sería la eliminación de los residuos del medicamento, ya sea por los riñones en forma de orina, ¿sí? El hígado también fabrica lo que es la bilis, ¿sí? Pero también la excreción la tenemos en la sudoración, por ejemplo, ¿sí? Entonces, va a determinar también esto, la excreción, cuánto tiempo permanece activo ese medicamento en nuestro cuerpo, ¿sí? Bien. Ahora, hay algo que yo quiero que ustedes también lo entiendan. ¿Qué es la acción farmacológica y qué es el efecto farmacológico? ¿Sí? La acción farmacológica, vamos a decir que es una modificación de una función orgánica inducida por un fármaco. Y el efecto farmacológico sería el resultado observable de esa acción, que nosotros la medimos por signos, por síntomas. ¿Sí? Bien, que no voy a entrar tan en detalle de eso, pero también hay otra clasificación que se las cuento, según el mecanismo de acción, que tenemos los fármacos de acción inespecífica, los fármacos de acción específica, pero ahí ya entraríamos a hablar de las dianas farmacológicas, que son las enzimas, las moléculas, y les voy a hacer un lío al cuello, ¿sí? Sí quiero que sepan las etapas del medicamento en el cuerpo, porque comprender ustedes el proceso LATME les permite también anticipar efectos y controlar dosis y tiempos de administración. ¿Bien? Entonces, el medicamento en sí, en realidad sigue un recorrido bastante complejo, vamos a decir, en nuestro cuerpo, desde lo que es la liberación hasta lo que es la absorción, y luego va a producir esos efectos al interactuar con esas dianas específicas, que no vamos a entrar en detalle, pero entender por lo menos lo que es el proceso LAMNE para ustedes garantizar el uso de un medicamento seguro y efectivo. ¿Sí? Bien. Ahora, por otro lado, tenemos lo que son los receptores farmacológicos. Pues yo le hablé de receptores, y nunca le dije lo que eran los receptores, ¿sí? Que en realidad son macromoléculas proteicas, ¿sí? Que están presentes en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo de las células, ¿sí? Que son el objetivo específico de muchos medicamentos. ¿Bien? Y determinan cómo se produce la respuesta esta biológica. ¿Sí? Ahora, hay requisitos básicos de un receptor, que es afinidad y especificidad, que la afinidad era la capacidad de unirse al fármaco, incluso si ese fármaco
se administra en concentraciones muy bajas, y la especificidad es la habilidad para diferenciar moléculas por ahí similares y reconocer solo una. ¿Sí? Bien, que eso también es importante. Paso. Ah, ahí lo había puesto, perdón. Especificidad y afinidad, perdón. Y ya que le puse ahí también eficacia, lo vamos a decir porque la eficacia, que es una actividad intrínseca en realidad, es la capacidad del fármaco de modificar procesos celulares a partir de qué? De la unión al receptor y generar esta respuesta biológica. ¿Sí? Hay varios tipos de receptores que tampoco lo vamos a ver. ¿Sí? Ya me parece mucho. Bien. Antes de esto, yo quiero esto. Bien. Espérenme un ratito. Sí, está bien. Después vemos la otra parte que también es importante, el tema de los agonistas y antagonistas. Bueno, vamos a verlo ahora primero. Perdón, me arrepentí. La acción de los fármacos sobre los receptores, nosotros vamos a ver dos, ¿sí? Agonistas y antagonistas, pero después hay, por ejemplo, agonistas parciales, agonistas inversos, hay receptores, ¿sí? Como les dije antes, distintos, que no vamos a ir viendo obviamente cada uno de ellos, solamente lo que es la acción de los fármacos sobre los receptores agonistas y antagonistas, ¿sí? Ahora, yo le dije que la eficacia de un fármaco es la capacidad que tiene ese fármaco a partir de la interacción con el receptor, que por ahí modifica diversos procesos en la respuesta celular y genera una respuesta biológica. ¿Sí? Tenemos los agonistas, que son los que tienen, como dice ahí, una elevada eficacia y respuesta máxima, que son los que abarcan, digamos, o tienen su acción y eficacia al 100%, y después están los receptores que son antagonistas, que tienen una eficacia que es nula, ¿sí? O sea, el fármaco se puede unir a ese receptor, pero no le genera ninguna respuesta, ¿sí? No activa ese receptor, entonces no lo va a afectar. Bien simple. Ahora sí, efecto farmacológico, que esto también es tema de examen, ¿sí? ¿Qué es el efecto farmacológico? Es el resultado en sí visible y medible de lo que sería la acción del medicamento en nuestro organismo. ¿Sí? El efecto farmacológico, digamos, es lo que se observa como consecuencia de la actuación de ese medicamento. ¿Sí? Por ejemplo, un antipirético. ¿Qué efecto farmacológico tiene? ¿Quién sabe un antipirético qué efecto farmacológico tiene? Y el efecto de bajar la temperatura. Exactamente, la disminución de la temperatura corporal. Bien. Entonces, tenemos diferentes tipos de efectos farmacológicos. El efecto primario es el efecto esperado, ¿sí? Bajar la temperatura corporal, el efecto deseado de ese medicamento. Los analgésicos que reduzcan el dolor, obviamente, ¿sí? Un antipirético que disminuya la temperatura corporal. Ese es el efecto primario del medicamento, ¿sí? Después está el efecto placebo, efectos que no dependen del principio activo del medicamento, sino de que de la expectativa del paciente, ¿sí? O sea, un paciente mejora porque cree que el medicamento funcionará.
aunque la sustancia que se tomó, que ingirió, no tenga efecto real. Eso es un efecto placebo. Después está el efecto colateral, efectos secundarios, ¿no? Que acompañan al efecto principal, que no siempre son peligrosos. Son posibles efectos secundarios o posibles efectos colaterales. ¿Sí? Por ejemplo, un antihistamínico que es para aliviar la alergia. Por ahí puede causar un poco de somnolencia. Bien, esa somnolencia sería un efecto colateral. Después está el efecto tóxico que ocurre cuando la dosis del medicamento supera la que nos recomendaron y puede causar daño en nuestro organismo. ¿Sí? Entonces ustedes saben que el paracetamol, si uno lo toma en exceso, puede afectar nuestro hígado. Y después está el efecto letal, ¿sí? Que son, digamos, manifestaciones del medicamento que pueden causar la muerte del paciente. ¿Sí? Una sobredosis, por ejemplo, de ciertos opioides. ¿Sí? Bien. Entonces, efecto primario, el efecto deseado, el efecto esperado. Placebo no depende del fármaco, ¿sí? Mejora el paciente por expectativa, ¿no? Colateral serían los efectos no deseados o efectos secundarios. Los tóxicos serían por exceso de dosis. Y los letales son aquellos que pueden causar la muerte. ¿Sí? Y esto también ustedes lo tienen que saber porque le permite informarle, digamos, a ese paciente sobre lo esperado, sobre lo que puede ser normal, vamos a decir, y lo que puede ser peligroso. ¿Sí? Para que ellos tomen conciencia de que tiene que utilizarlo de modo seguro y responsable el medicamento. ¿Ok? Ahora, farmacología. ¿Qué es la farmacología en sí? Es la ciencia que estudia los fármacos en todos sus aspectos, desde su origen hasta lo que es la aplicación clínica. ¿Sí? Origen y síntesis sería de dónde provienen los fármacos, si son naturales, si son sintéticos, si son semisintéticos. ¿Sí? Cómo se prepara, cómo se modifican para aumentar su eficacia y reducir los efectos adversos. También, ¿qué más estudia? Las propiedades físicas y químicas, ¿sí? Analiza mediante herramientas de química orgánica, analítica y teórica todas esas propiedades. También las acciones y efectos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver desde el nivel molecular hasta todo el organismo, ¿sí? Que ahí incluye la parte de fisiología, biología celular, biología molecular, farmacodinámica, farmacocinética, ¿sí? También estudia la farmacocinética, que era cómo el cuerpo absorbe, distribuye, metaboliza y excreta los medicamentos, y también las formas de administración y aplicación. ¿Sí? Cómo se administra ese medicamento, para qué se usa, ¿sí? Y después la farmacología clínica, que estudia todos los usos terapéuticos y también lo que sería la prevención, diagnóstico y tratamiento en realidad de esa enfermedad, ¿sí? También, a ver, hay etapas en realidad de desarrollo de un fármaco, ¿sí? Por ejemplo, a ver, la observación del uso popular, ¿sí? Después hay investigaciones clínicas, después está lo que es aislamiento, purificación del principio activo, después sigue todo lo que es la determinación de estructuras químicas, después hay una síntesis, o sea, lleva mucho tiempo, ¿sí? Vamos a decir, fabricar un medicamento. Son muy costosos, muy largos, ¿sí? A lo mejor de, no sé, voy a exagerar, de 300.000 compuestos que se analizaron, solo 2 o 3 llegan a ser útiles, ¿sí? Entonces se requiere de mucho tiempo y son muy costosos, ¿sí? A ver, porque requiere de estudios preliminares, estudios clínicos que van en diferentes
qué fase, fase 1, fase 2 y fase 3. Después la vigilancia por posmercado. Por eso se acuerdan cuando yo les hablaba en el principio que yo les decía que un medicamento genérico es mucho más económico que un medicamento de marca. ¿Por qué? Porque el medicamento de marca tiene que hacer todo esto para poder desarrollar un nuevo fármaco. Y el otro va a venir y lo va a copiar, como decimos nosotros. ¿Sí? La inversión y el descarte masivo explican el alto costo de los medicamentos. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Entonces, seguimos con, a ver, que ya ahí está. Áreas de la farmacología, no me acordaba que seguía. Áreas de la farmacología, porque la farmacología en sí se divide en varias áreas de estudios. ¿Sí? Obviamente que cada área de estudio tiene su enfoque específico sobre los fármacos y su relación con digamos, el organismo. ¿Sí? Pero el estudio del fármaco en sí mismo, ¿sí? ¿A qué se refiere? Se centra en el origen del fármaco, a todo lo que sería las propiedades físico-químicas, la síntesis, la estructura química, la presentación farmacéutica. Es como si fuese el estudio del fármaco en sí mismo, es el punto de partida, digamos, de la farmacología. ¿Sí? Luego tenemos la interacción del fármaco con el organismo. Ahí se estudia qué le hace el fármaco al organismo, que era la farmacodinámica. ¿Sí? ¿Y qué le hace el organismo al fármaco? Que era la farmacocinética. ¿Bien? Que ahí incluía las acciones moleculares y celulares, el efecto también sobre los tejidos y los órganos, lo que es distribución, metabolismo y eliminación del fármaco. ¿Sí? Luego tenemos lo que es farmacología clínica, que la farmacología clínica, ¿qué hace? Estudia los efectos del fármaco en individuos tanto sanos como en individuos enfermos. ¿Sí? ¿Y qué considera la farmacología clínica? La farmacocinética, la farmacodinámica, la eficacia, la potencia, las reacciones adversas y la farmacovigilancia. Después tenemos farmacoterapéutica, ¿sí? Que estudia, digamos, el uso médico de los fármacos para tratar o para prevenir enfermedades. ¿Sí? Y relaciona todo ese mecanismo de acción de ese fármaco con la enfermedad. Entonces, ¿qué va a determinar la farmacoterapéutica? Los beneficios y riesgos de un medicamento, las pautas de uso racional, el esquema de dosificación, ¿sí? Pero tengan cuidado acá. A ver, la respuesta va a variar de individuos a individuos. No es una receta, vamos a decir, universal. ¿Sí? Bien. Y después tenemos la toxicología, que la toxicología, ¿qué va a hacer? Analiza los efectos nocivos del fármaco, la misma palabra te lo dice, tóxico, estudia todo lo que sería mecanismos, dosis y circunstancias que pueden producir toxicidad. Farmacoepidemiología va a evaluar todo lo que serían los efectos de los fármacos en las poblaciones, ¿sí? Hay algunas personas, por ejemplo, a ver, que producen menos enzimas que metabolizan, por ejemplo, lo que es el alcohol. Por eso, no sé si ustedes saben que uno se embriaga a lo mejor con menor cantidad que otros. ¿Sí? Entonces estudia eso, el efecto de los fármacos en la población. ¿Sí? ¿Por qué ciertas poblaciones, digamos, responden diferentes a un medicamento? Eso estudia. Y después tenemos farmacoeconomía, que la farmacoeconomía analiza el impacto económico de los fármacos, ¿sí? Y acá hay mucha controversia con la farmacoeconomía. ¿Por qué? Porque estudia en realidad el costo del medicamento versus el costo de la enfermedad. ¿Sí? Puede generar esto bastante debate médico, médico, paciente y sistema de salud. ¿Sí? Este fármaco me lleva tanto tiempo
crearlo, vamos a decir, con tanto costo, y me sale más barata la enfermedad. Entonces, a ver, voy a decir algo y espero que nadie me lo envíe a algún lado para que me haga la denuncia. ¿Ustedes por qué creen que todavía no hay un tratamiento para el cáncer? Porque es más caro el medicamento que el costo que tiene la enfermedad. Piénsenlo. El costo de desarrollo, de producción y de promoción de ese fármaco. Y me callo la boca y no hablo más. Bueno, pero a ver, clave. Cada área aporta enfoques, vamos a decir, distintos, pero todas estas áreas que yo les coloqué son necesarias para entender, para usar y para evaluar los medicamentos de manera segura y de manera efectiva. ¿Sí? La farmacología no solamente se va a ocupar de los fármacos, también se ocupa de la seguridad, de la eficacia, del impacto social y económico, ¿no? ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Yo creo que tengo otro de forma farmacéutica, pero bueno, vamos a empezar con esto. Tengo otro PowerPoint que está más completo por eso. Pero no importa, lo vemos igual la clase que viene y no lo preparé. A ver, con respecto a las formas farmacéuticas, ¿sí? La forma farmacéutica en sí es la disposición de los principios activos y excipientes que constituyen un medicamento. En sí, el objetivo es que facilitar la administración y garantizar la eficacia terapéutica. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las características de una forma farmacéutica? Por ejemplo, el tema de la dosificación adecuada, de la eficacia terapéutica, de la estabilidad que tienen en el tiempo. ¿Sí? Y según la liberación del principio activo, hay diferentes tipos. Liberación convencional, que es cuando el principio activo se libera sin modificación específica de la formulación, y lo que es la liberación modificada, que permite mantener todo lo que sería un perfil plasmático que prolonga esa acción terapéutica. ¿Sí? Ahora, hay una clasificación muy simple según el estado físico. ¿Sí? Tenemos sólidas, que ahí hablamos de lo que serían, a ver, polvos, granulados, cápsulas, comprimidos, supositorios, tabletas, óvulos, implantes, por ejemplo. Semisólidas, que ahí hablamos de los geles, de las pomadas, de las cremas, de las pastas, ¿sí? De los ungüentos. Y después tenemos las líquidas, ¿sí? Suspensiones, jarabes, soluciones, inyectables, lociones, ¿sí? Emulsiones, no sé si lo dije, ¿sí? Que después vamos a ir desglosando, obviamente, cada una de ellas. Ahora, otra parte importante, vías de administración, ¿sí? Tenemos la vía oral, que esa sería la vía más utilizada, vamos a decirlo así, en lo que es jarabes, suspensiones, comprimidos, polvos, tabletas. La vía rectal y vaginal, que ahí hablamos de lo que sería comprimidos vaginales, óvulos, supositorios, enemas. Luego está tópica y subcutánea, ¿sí? Los implantes, las pomadas, los parches, las cremas, los geles. Oftálmica y óptica, colirios, pomadas, vienen emulsiones, vienen ciertos
insertos oftálmicos, gotas. Luego tenemos parenteral, ¿sí? Los inyectables, por ejemplo, intravenosa, intraarterial, intradérmica, subcutánea, intramuscular, intrarrectal, intratecal, epidural, intraperitoneal, ¿sí? Y están los inhalatorios, ¿sí? Que ahí hablamos de los aerosoles y hablamos de lo que sería, a ver, los gases medicinales, ¿sí? Bien, ¿vamos hasta ahí? Cuando hablamos de PAF, ¿también son aerosoles? Sí, inhalatorios, los PAF, exacto. Bien, a ver si les encuentro enseguida, tengo un videíto muy corto, no está largo, que a ver si se los encuentro enseguida para pasárselos. A ver, deben un segundo, a ver si lo veo rápido, porque yo soy media encima chicata. Creo que acá lo mostré, me parece. Bueno, si el internet me acompaña, porque viste que el internet a veces no me acompaña. Ahí, ahí se los comparto. Denme un segundo, un segundo. Voy a dejar de compartir este. Bien, Hola a empiezo a todos, bienvenidos compartir. al canal. Mi nombre es Luisa y hoy les traigo un nuevo video sobre las diferentes formas farmacéuticas de los medicamentos. Empecemos. La forma farmacéutica es la disposición individualizada a la cual se adaptan los fármacos y sus excipientes para constituir un medicamento, o dicho de otra forma, la disposición externa que se da a las sustancias medicamentosas para facilitar su administración. La importancia de la forma farmacéutica reside en que determina la eficacia del medicamento, ya sea liberando el principio activo de manera lenta o en su lugar de mayor eficacia en el tejido blanco, evitar daños al paciente por interacción química, solubilizar sustancias insolubles, mejorar sabores, mejorar aspecto, entre otros. Y las diferentes formas farmacéuticas existentes en la actualidad son las siguientes: sólidos, semisólidos, líquidos, gases y aerosoles. Vamos a ver cada uno de ellos. Medicamentos sólidos. Aquí encontramos los comprimidos. Contienen uno o varios principios activos que se obtienen aglomerando por compresión un volumen constante de partículas. Las cápsulas tienen un recubrimiento entérico para que no se disgregue su contenido en el estómago. Las grajeas son pequeños contenedores solubles a base de gelatina que protegen al principio activo de los agentes externos. Los granulados son preparaciones constituidas por agregados sólidos y secos de partículas de polvo. Liofilizados son formas farmacéuticas sólidas que tienen como objetivo facilitar la administración de un medicamento mediante la disolución en un medio líquido. Polvos son compuestos por una o varias sustancias mezcladas y finalmente molidas para dar homogeneidad. Implante subdérmico son formas farmacéuticas sólidas y estériles de material biocompatible, atóxico y no carcinogénico que liberan el principio activo a velocidad constante. Óvulos son preparaciones sólidas para ser introducidas en la vagina. Y supositorios son preparados en forma cónica o de bala destinados a introducirse dentro del recto para que se funda, disuelva o ablande a la temperatura del cuerpo.
Pasamos a los medicamentos semisólidos y aquí están el ungüento de consistencia blanda, untosa y adherente a la piel y mucosas a base de ceras y resinas. La pomada de consistencia blanda, untosa, adherente a la piel y mucosas a base de grasas animales y minerales. La crema, sustancia semejante a la pomada pero con menos grasa y más agua, que al aplicarse sobre la piel es fluidificada por la temperatura corporal. El emplasto es una preparación hecha con resina, cera y sustancias medicamentosas. Es la base de la presentación actual de los parches. Parche transdérmico es un dispositivo adhesivo que contiene el fármaco de tal manera que éste se vaya absorbiendo de forma continua, atravesando las diferentes capas de la piel hasta llegar a la sangre. Continuamos con los medicamentos en forma líquida y aquí están los siguientes. La suspensión es una mezcla heterogénea formada por un soluto que se dispersa en un medio líquido. El jarabe es un líquido de consistencia viscosa que contiene soluciones concentradas de azúcares en agua o en otro líquido. La solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. La emulsión es una mezcla de líquidos inmiscibles de manera más o menos homogénea. El elixir es un preparado líquido de vehículo hidroalcohólico, azucarado y aromático. La loción es un preparado líquido para aplicación externa. El colirio es una solución estéril destinada a orar sobre el globo ocular y los párpados. El colutorio es una forma farmacéutica tipo solución acuosa, viscosa, usada para el tratamiento tópico de afecciones bucales. Y el enema, que es una solución empleada en la evacuación intestinal para producir efecto sistémico. Ahora tenemos a los gases. Los gases medicinales son aquellos que por sus características específicas son utilizados para el consumo humano. Y por último, tenemos a los aerosoles. Estos son el producto de la dispersión en un medio gaseoso de un principio activo en solución o en un polvo muy fino, con el objetivo de ser inhalado, lo que permite aplicar dicha sustancia activa sobre la mucosa bronquial y las membranas de los alvéolos pulmonares. Y bien, algunas formas farmacéuticas, en especial las líquidas, se encuentran contenidas dentro de ciertos envases o recipientes. Estos son jeringas prellenadas. La jeringa prellenada viene con el medicamento en su interior, listo para ser administrado. Vial. Es un recipiente de vidrio o contenedor plástico herméticamente cerrado, que contiene el fármaco en su forma líquida o liofilizado para ser reconstituido y posteriormente administrado por vía parenteral. Ampolla. Es un recipiente de vidrio o contenedor plástico cerrado que contiene el fármaco en su forma líquida para ser administrado también por vía parenteral. Ampolla bebible. Son recipientes de plástico que contienen el fármaco en forma líquida para el consumo por vía oral. Bolsas de irrigación. Son bolsas que contienen soluciones, ya sean para ser utilizadas por vía endovenosa o para aplicación en chorro en una cavidad orgánica. Y para terminar, están los inhaladores dosificados, también conocidos como PUF, que son dispositivos para administración de medicamentos por vía inhalatoria. ¿Y tú conoces alguna otra forma farmacéutica? Bien. Era un videito muy cortito. Quiero que, obviamente, yo acá ahora encontré, que lo vamos a ver la clase que viene, vamos a ir separándola, los diferentes tipos de formas farmacéuticas, a cada una, los polvos medicinales, los papelillos, tabletas, comprimidos, gragueas y píldoras, cápsulas, suspensiones para vía oral, ampollas, jarabes, pociones, melitos, perdón, tisanas, limonadas, inyectables, emulsiones, colirios,
gotas nasales, gotas ópticas, colutorios, irrigaciones, enemas, supositorios, óvulos, gomas masticables, medicamentosas, ¿sí? Estos no son los chicles que nosotros solíamos comer cuando éramos chicas, pero son parecidos. Pomadas, después tenemos lo que son los jabones, emplastos, aerosoles, que hay diferentes, que quiero que obviamente la semana próxima vayamos desmenuzando cada uno de ellos, ¿sí? Con las ventajas que tiene cada uno, los inconvenientes por ahí que tienen cada uno de ellos, qué tipo de formas farmacéuticas son, cómo están compuestas, vamos a decir un poquito, esas formas farmacéuticas, por ejemplo, los polvos medicinales, ¿sí? Compuestas por polvos pulverizados, vamos a decir, ¿sí? Y dosificados. Bien, pueden ser puros, pueden ser mezclados, ¿sí? Después, por ejemplo, a ver, teníamos lo que son las tabletas o los comprimidos, a ver, los comprimidos, una forma farmacéutica sólida, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene el comprimido? Por ejemplo, la dosificación, que la dosificación es exacta. Un comprimido, chicos, también es muy fácil de conservar, es muy cómodo de conservar, ¿sí? Por su envase, es muy fácil de transportar también, ¿no? ¿Sí? Y también es fácil de administrar, ¿sí? Entonces quiero que la semana que viene hablemos de todas las formas farmacéuticas que yo le fui colocando, ¿sí? Recién, era para mostrarle que había encontrado en realidad el PowerPoint, que están cada una de ellas con su ejemplo también al lado, que hablemos de eso, y no se olviden aquello que tienen que realizar el recuperatorio del módulo número 1, que era súper fácil el examen. Tienen para realizarlo el 27 y el 28 de octubre, no se me olviden, por favor, ¿sí? Si alguien no lo puede realizar o a alguien les fue mal, también, por favor, no se olviden de escribirme, no lo dejen para el final de la cursada porque después se le arma un lío terrible con que tienen que rendir todos los exámenes que tuvieron, más prepararse para el examen final. Por favor, no dejen estar el tema de los exámenes. Eso es lo único que les voy a pedir, que no se dejen estar ustedes, vamos a decir la verdad. ¿Sí? Nos vemos entonces el próximo, ya me perdí, el próximo jueves, ahí está, el próximo jueves a las 17:02 más tardar, comenzamos, así podemos ver todas las formas farmacéuticas y de paso también les voy habilitando el próximo módulo, ¿sí? Para que ustedes ya lo tengan. ¿Les parece? Y lo puedan ver, y lo puedan observar, puedan leer. ¿Sí? Les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes. Disfruten que ya llega el fin de semana. Acá marcan lluvia para todo el fin de, pero bueno, no pasa nada. Vamos a disfrutarlo igual, ustedes también. Así que les mando un saludo enorme y nos vemos la clase próxima. Chao, chao.